Pregúntale si está lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, como está usted de pie, tome su Biblia o prenda su Biblia, decía Pastor Bernabé, en el celular, y vamos a abrirla, por favor, en Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos 1, 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Vamos a intentar leerlo de manera alternada. ¿Lo tiene usted? Bueno, vamos a esperar al hermano Fede, que todavía no lo tiene. Hechos 1, del 1 al 8. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Empiezo yo y después usted. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar a usted. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Juntos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, en esa mañana queremos rogar que tu presencia envuelva nuestras vidas, llene este auditorio y, más importante que eso, llene nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, en esa hora, en la palabra, guíame, y que cada uno de los que están aquí, Señor, puedan recibir tu palabra y sobre todo la ministración que viene de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí puedes tomar tu lugar. Gracias. Yo quiero hablarte esta mañana de un tema que tiene que ser una prioridad en la vida del creyente, y es acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y por eso te decía que le preguntaras al que tenías al lado, al que tienes al lado, si es lleno del Espíritu Santo. Tal vez la respuesta de él va a ser: ni siquiera he oído si hay Espíritu Santo. O puede decirte: sí, sí soy lleno del Espíritu. O incluso hay quienes que puedan decirte: no sé, como que no me siento muy lleno. No sé cuál fue tu respuesta con el que tienes a un lado, pero lo que sí quiero decirte y quiero que tú tengas en claro es que Jesucristo prometió que vendrían los tiempos en el cual Él nos bautizaría con Espíritu Santo. Y el deseo de Jesús es que tú seas bautizado con el Espíritu Santo. Así como tú ves esa alberca y está llena de agua, y cuando va a entrar en la siguiente reunión las personas para ser bautizadas, el agua les va a cubrir. Y esto tiene una similitud con la muerte y la resurrección de Cristo, y es similar a lo que nosotros hacemos cuando venimos a Cristo. El elemento que está ahí es el agua. Y el agua cubre completamente la vida del creyente que está siendo bautizado. Es sumergido. La palabra bautizo quiere decir sumergir. ¿Cuántos se quieren sumergir ahorita? Bueno, yo espero que sí te quieras sumergir en el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, por eso se habla de la palabra bautismo en el Espíritu Santo, porque tú te vas a sumergir. El deseo de Dios es que seas sumergido en el Espíritu, que el Espíritu te cubra completamente. Dile al que tienes al lado: el Espíritu te cubrirá.
Y si el Espíritu te cubre y te llena, nuestra vida cambiará. Nuestra vida cambia. ¿Cuántos han experimentado la llenura del Espíritu y un cambio con ello? Necesitamos día a día procurar la llenura del Espíritu Santo. Es muy importante. Los primeros creyentes era algo que ellos tenían por prioridad. Y con esto vamos a mi punto número 1, y le puse la promesa cumplida. Porque esto se prometió desde mucho antes. Leímos en Hechos 1. El Evangelio de Lucas fue escrito por ese doctor llamado Lucas, pero también escribió el libro de los Hechos y se lo dedicó a este señor Teófilo. Era una persona muy prominente, era un griego que buscaba la sabiduría y que había escuchado de Jesucristo, que había oído grandes cosas, y por eso es que tú lees el Evangelio de Lucas y está dedicado a él y le está diciendo todas estas cosas acerca de Jesús fueron ciertísimas. Pero empieza escribiendo en los Hechos, en el primer tratado, o Teófilo, lo cual quiere decir, en el Evangelio de Lucas te escribí acerca de Jesús. Ahora te voy a escribir acerca de todas las cosas que empezó a enseñar, que empezó a decir, y los hechos que sucedieron. Todo lo que pasó en la vida de los primeros cristianos por creer en Jesús. ¿Cuántos han creído en Cristo? Cuando tú y yo leemos el libro de los Hechos es interesantísimo, porque lleva por nombre los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, hay quienes han dicho que son los Hechos del Espíritu Santo, porque la figura, el personaje principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo, de principio a fin. De principio porque inicia hablando de la promesa del Señor Jesús. Antes de ascender, antes de ser coronado y ocupar de nuevo su trono junto al Padre, le dijo a sus discípulos: no se vayan de aquí, espérense en Jerusalén hasta que reciban poder. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el versículo número 5 dice: Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Había una promesa, y no solamente el Señor Jesús lo prometió desde mucho antes. En Joel capítulo 2 versículo 28, ¿quieres acompañarme ahí, por favor? En Joel, en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28, este hombre inspirado por Dios dio una palabra profética que hasta estos días se sigue cumpliendo y que queremos ver en nuestras vidas cumplida cabalmente. Dice Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? ¿Cuántos quisieran ver a sus hijos profetizando? Yo tengo dos pequeños, uno de casi 4 y una de casi 2 años. Y yo quiero verlos pronto profetizando. Yo creo en esta palabra, pero para que eso suceda, tienen que ser llenos del Espíritu. Dice: vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes, levanten la mano todos los jóvenes. ¿Vio cuánta energía tienen? Sí, híjole, que dice la Biblia, ¿no?, que la gloria de los jóvenes es su fuerza. A veces pienso que cuando está escrito esto se refiere a otra iglesia, pero yo creo que aquí hay jóvenes con fuerza, ¿sí o no? Más o menos mejoró. Dice: los jóvenes, vuestros jóvenes verán visiones. El Señor anunció que esto se cumpliría. Y dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mire el versículo 30:
y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Quiere decir que él prometió que el Espíritu Santo se iba a derramar en todas las edades, niños, jóvenes y ancianos aún. Juntamente todos recibirían esa llenura del Espíritu y se acercarían los días en que el Evangelio sería predicado abundantemente y habrá salvación. El Espíritu Santo quiere venir a nuestras vidas y llenarnos. Fue profetizado, fue anunciado. Hechos 1:8 lo dice: si el Espíritu te llena, recibes poder. Dile al que tienes al lado: si el Espíritu te llena, recibes poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu viene a nuestra vida y nos llena, recibimos poder. Pregunta: ¿para qué queremos poder? ¿Para gobernar? ¿Queremos poder para ser famosos? ¿Queremos poder para llenar estadios? ¿Queremos poder para qué? Ese mismo versículo dice: y me serás testigo. Quiere decir que recibimos el poder de Dios para predicar. Dios quiere levantar una iglesia que pueda predicar con poder, que abra sus labios y no solamente diga palabras bonitas, aprendidas, sino que demuestre con hechos poderosos que Cristo vive, que demuestre con hechos poderosos lo que sus labios están diciendo. Porque seguramente tú le has dicho a tu vecino: Jesús sana. Pero cuando te dice Jesús sana, ¿oras por mí? Ay, ve a la iglesia, allá que ore el pastor por ti. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, tú en ese mismo momento pudieras orar y esa persona recibir sanidad. Y así se predica el Evangelio. El apóstol Pablo dijo: yo no fui a ustedes solo con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder, para que tu fe no se funde en palabras, sino en hechos. Usted y yo estamos aquí porque creemos en un Dios poderoso que nos puede salvar. Y tan es así que nos ha sanado, que ha ayudado a nuestra familia, que ha restaurado el matrimonio, que ha traído sanidad de cáncer. No sé qué cosas haya hecho Dios en tu vida, pero Él ha demostrado su poder en ti, y por eso tú crees en Él, no solo por las palabras que se dicen aquí arriba, sino porque tú has visto el poder de Dios, ¿que no? Ese es el poder de Dios que viene cuando tú y yo somos llenos del Espíritu. Ahora, ¿esa llenura solamente es para algunos? El deseo de Dios es que sea para toda carne que invoca el nombre del Señor. Porque Él no va a bautizar de su Espíritu a todos aquellos que andan allá y en medio de un antro y todo eso. Ay, imagínense, no. Aquel que ha invocado el nombre del Señor y ha sido salvo, como usted y yo, por eso estamos aquí. El deseo del corazón del Señor Jesús es que usted sea lleno, para que entonces tenga la capacidad de predicar su palabra con poder. Es que yo no quiero predicar, me da pena. ¿Sabe? Parte de esa llenura es darnos ese ánimo. Dice la Biblia un pasaje que has oído muchas veces. Dice: Señor, mira sus amenazas y concédenos que con todo denuedo prediquemos tu palabra. ¿Ha escuchado alguna vez ese pasaje? ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pedro? Porque él es el que lo menciona. Acababan de atraparlos, los encarcelaron porque estaban predicando al Señor Jesucristo como el sanador, el salvador, y entonces los meten a la cárcel y ahí se hace una revuelta y deciden los líderes: bueno, vamos a soltarlos, pero vamos a darles una advertencia. Los soltamos con la condición de que no sigan predicando a Jesucristo. Y entonces Pedro dice: lo siento,
pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él ora y dice: Señor, mira sus amenazas, porque estaban amenazados. La próxima vez encarcelamos y aún los matamos. Pero Pedro dice: Señor, mira sus amenazas y concédenos que con todo denuedo. ¿Sabe usted qué es el denuedo? Valentía. A veces uno piensa que la palabra denuedo es así como que elocuencia, porque he escuchado a veces eso. Es como ser elocuente, ¿no, hermano? No. Concédenos que con valentía, con valor, con arrojo prediquemos tu palabra. Mientras tú nos ayudas, échanos la mano. Por eso dice: extiende tu mano. Es la forma ortodoxa de decir: échame la mano, Señor. Extiendes tu mano y se hacen sanidades, milagros y prodigios. Eso es lo que estaba orando Pedro, porque cuando el Espíritu Santo llena tu vida, también pone en ti valentía para predicar el evangelio. Oye, vemos a un Pedro que le dice al Señor: yo nunca te negaré, jamás lo haré, hasta la muerte iré si es necesario por causa tuya. Y el Señor lo volteó y lo miró con amor y le dijo: ay, Pedro, antes de que amanezca hoy y cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y sucedió. El que había dicho: nunca te dejaré, el que se había llenado, a veces decimos, la boca, ¿verdad?, diciendo: yo jamás te dejaré, Señor, unas horas después estaba negando al Señor y se dio cuenta de esas palabras. Y cuando cantó el gallo, dice la palabra que él lloró amargamente. No tuvo la valentía de sostener su fe ante la gente que le estaba diciendo: tú eres uno de ellos. ¿Cuántas veces nos puede suceder eso? ¿Tú eres cristiano?, te pregunta tu jefe, y sabes que tu jefe le caen gordos los cristianos. No, jefe, pero yo te vi, subiste al Face una foto en una iglesia que se llama Centro Familiar. No, ha de haber sido alguien que se parece a mí. Es que me hackearon la cuenta. Y lo negamos. Pero cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de Pedro, Hechos capítulo 2, hay otro Pedro allí. Ya no el Pedro que estaba diciendo: no lo conozco. Vemos a un Pedro que se para y delante de toda esa misma multitud les dice: varones, hermanos, lo que están viendo aquí no es que estén borrachos, porque todos estaban hablando en otras lenguas. Les dice: lo que están viendo aquí es lo que se cumplió en Joel capítulo 2, 28, lo que leímos hace un rato. Y les empieza a predicar y les empieza a hablar. Fue tanta la gracia de Dios en los labios de Pedro que la gente que estaba oyendo en su corazón se compungió, dice la Biblia, y que le preguntaron, le dijeron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: solo arrepiéntanse y conviértanse y van a recibir esto. Y que se convierten. ¿Cuántos se convirtieron ese día? 3,000. ¡Wow! ¡Qué predicación! Hay una gran diferencia en el Pedro de antes al Pedro de después. ¿Qué hizo la diferencia? La llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos creyentes a veces estamos como Pedro, entre tambaleando si sí o no? Sí somos y amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero como que nos falta poder. Pero cuando viene el Espíritu y nos sumerge, nos bautiza, hay otro hombre allí. Esa es la unción del Espíritu. Fue prometido. Y Pedro mismo lo dijo allí: porque para ustedes es la promesa. Hechos 2:38 dice la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y convertíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa. Dile al que tienes al lado: para ti es la promesa. Para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. Dile: para tus hijos también.
para todos los que están lejos. Dile: para tu familia que no vino hoy también, o que llegará al rato. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto es, todos entramos en esa categoría. La promesa de ser llenos, la promesa es para todos. Oye, hermano, y si para todos es la promesa, ¿por qué no lo he recibido? ¿Por qué no me ha llenado? ¿Qué ha pasado en mi vida? He pasado muchas veces aquí. Es más, usted me ha puesto su manota sudada y no me ha pasado nada. Porque a veces eso sucede, ¿sabes? Y lo quiero hablar un poquito más adelante. Esto se recibe por fe. Diga conmigo: fe. Fe. Fuerte, diga: fe. Todas las cosas de Dios se reciben por fe. Meditaba esta semana, estaba discipulando a un joven y hablábamos acerca de la fe. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que usted está seguro aunque no lo vea. Esa es la fe. Y tenemos que pasar aquí al frente a recibir por fe. A veces nuestra fe depende de qué sienta, pero eso ya no es fe, porque estoy esperando sentir algo. Eso es que quiero ver para creer. Quiero sentir calorcito, o que pase como que empiece yo a temblar. Siempre dice Pastor Jonás: le ponemos unos cables. Es más, métase a la alberca y le echamos ahí una plancha y va a sentir bastante bien. Es más, a lo mejor ni se levanta. Pero a veces nuestra fe está dependiendo de lo que siento. Pasé al frente y no sentí nada, y sabe, cuando me doy la media vuelta y me quitaron la mano de encima, mi corazón perdió toda fe porque no sentí nada. Pero así no se recibe, se recibe por fe. Aunque usted no vea, aunque usted no sienta, usted está seguro. ¿Por qué está seguro? ¿Porque yo lo digo? Porque lo dice la palabra y Jesús lo prometió. Lo recibirás, para ti es la promesa. Entonces yo fundamento mi fe en las palabras de Cristo y no en una experiencia o en un sentir. A veces la mayoría de la iglesia pasamos a recibir esperando sentir. Pero la fe va a producir algo espiritual. Lo recibes y puede que después sientas. Pero no es primero sientes y luego recibes. Aquí sí el orden de los factores altera completamente el resultado. Primero crees y luego ves. Dijera el Señor a Tomás: bienaventurados los que creyeron aunque no vean. Porque a veces estamos como Tomás: quiero ver para creer, quiero sentir, quiero caerme, quiero que empiece a temblar, quiero sentir mucho calor, fuego, no sé. Pero esto es cuestión de fe, y cuando tú lo recibes, entonces puede venir una experiencia que sí puedes sentir. Pero una cosa es primero. No te des la vuelta a tu lugar cuando oremos por ti derrotado, porque inmediatamente volteamos y decimos: no lo recibí. Puede que vayas camino a tu lugar y en tu lugar lo recibas. Puede que lo recibas en la noche en tu casa. Puede que todavía en ese momento Dios no quiso hacerlo, pero espérate unos minutos, un día, dos, una semana, puede suceder. ¿Por qué arrojarlo a un lado y decir no pasó? Puede que suceda después. Es cuestión de fe. Tenemos que tener cuidado porque el diablo trabaja muy rápido. Inmediatamente volteamos y ya el diablo te lanzó un dardo en la mente y te dijo: ya ves, Dios no te oye.
Y apenas, es más, todavía ni voy a mi lugar, ya llevo 2 pasos en el pasillo y ya estoy pensando que Dios no me oye. Y entonces la incredulidad actuó más rápido de lo que me tardé en tener fe. Batallé mucho para tener fe y pasé al frente con fe, pero apenas doy un paso atrás y ya tengo incredulidad y ganó toda la ventaja. Y lo que Dios tenía para mí ya lo perdí porque hubo incredulidad. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que está ahí Él y que galardona a los que le buscan. Dios quiere llenarlo, hermano, pero si lo va a llenar va a ser a través de la fe que usted tenga. Fe. Punto número 2. La iglesia ponía un énfasis muy fuerte en esta llenura. La iglesia primitiva muy fuertemente se hablaba de ello. Mire, acompáñame. ¿Me ayudas con el piano, Eder? Hechos capítulo 8, versículo 14. Hechos 8:14. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que ¿qué? Quiere decir que cuando en Samaria, una ciudad que no eran judíos puros, recibieron la palabra de Dios en un lugar lejos, los apóstoles escucharon eso y dijeron: allá se ha predicado el evangelio, vamos a mandar a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Para que oren por ellos y reciban el bautismo en el Espíritu Santo. No fue: vamos a mandar a Pedro y a Juan pues para que organice. Era parte de: vamos a mandar a Pedro y a Juan pues para que vea y tome nota y haga la estadística de la membresía, para que les tome sus datos y le puedan hacer un grupo de WhatsApp. No mandaron a Pedro y a Juan para echar ojo. No mandaron a Pedro y a Juan ni siquiera para estar predique y predique. Mandaron a Pedro y a Juan con un objetivo. ¿Cuál era? Orar por ellos para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Porque para la iglesia primitiva era tan importante, porque la llenura del Espíritu cambia nuestra vida, cambia nuestro cristianismo, cambia nuestra experiencia y la victoria que tú tengas en tu vida cristiana. Necesitamos ser llenos del Espíritu. En una ocasión, en Hechos capítulo 10, versículo 44, dice que Pedro estaba hablando. Estaba en la casa de Cornelio predicándoles. Igual Cornelio era un hombre piadoso que no era judío, pero creía en Dios. Y entonces Dios manda a Pedro y Pedro está predicando, y mientras él todavía predicaba, ni siquiera oraba por ellos ni les había puesto las manos. Dice la palabra de Dios en el versículo 45 que vino el Espíritu Santo sobre ellos y los bautizó. Así, haz de cuenta ahorita. Y empezaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Era muy importante la llenura del Espíritu. La pregunta es: hoy en día, ¿qué tan importante es para ti ser lleno del Espíritu? Para los primeros cristianos era vital. Recibían a Cristo y se bautizaban. Inmediatamente después era: sé lleno del Espíritu. ¿Por qué te lo digo? Hechos 19:1 dice: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo fue a recorrer las regiones superiores y vino a Éfeso. Y allí encontró unos discípulos y les preguntó: oigan, ¿ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu? Y ellos dijeron: ¿qué es eso? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Y entonces Pablo les preguntó: ¿y entonces en qué fueron bautizados? Pues en agua, en el bautismo de Juan. Y entonces les dijo: oh, es que les falta algo. Vengan. Y oró por ellos y les impuso las manos y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo.
En lo que quiero centrar esa idea es, si para los primeros creyentes era vital, si el bautismo en el Espíritu cambiaba la vida del creyente de tal vez ser un cristiano tambaleante y débil, y cambiaba su vida a ser cristianos radicales y llenos de poder, y era algo que procuraban apenas alguien se convertía y oraban por ellos para que recibieran el bautismo en el Espíritu. La pregunta es, en el cristianismo de hoy en día, ¿qué lugar tiene esta llenura? ¿Qué lugar ocupa para nosotros? ¿Qué tanta importancia le damos? A veces el cristiano de hoy en día está perdiendo ello. ¿Sabes por qué? Porque estamos cómodos. Pues yo vengo, escucho, recibo la palabra tranquilamente, no me meto en más problemas, así está bien. Que me dijeron que me bautice en agua, bueno, pues está bien. Es mucho compromiso, hermano, pero voy a dar el paso. Pero no se diga de hablar en lenguas, no se diga de ser lleno del Espíritu y de predicar menos, no, hombre, ese ya es para el pastor Jonás. Él sí, pues para eso vive, pero nosotros pues tranquilos, pues trabajamos y cumplimos cada domingo. ¿En dónde queda la experiencia de la llenura del Espíritu en la vida del creyente de hoy en día? Debemos volver a los orígenes. Debemos volver a poner las cosas en su lugar. Y la llenura del Espíritu era sumamente importante, porque de ello depende qué tan útiles seamos en Dios. Porque las cosas de Dios y para Dios se necesita hacerlo en su poder. Hasta las cosas naturales, hasta estar en la puerta con una sonrisota ahí recibiendo a la gente, necesita y requiere que ese servidor esté lleno del Espíritu. Porque tenemos problemas. Mira, voltea a ver al que tienes al lado, ¿tiene cara de problema? Tenemos circunstancias adversas que a veces hacen que nuestra fe, que nuestro ánimo, que nuestro rostro se demude. Y vienes de un problema en casa, de hijos enfermos, de circunstancias adversas, y tu líder te dice: párese en la puerta y recíbalos con una sonrisa. Estoy sonriendo. Se requiere la llenura del Espíritu para ser un canal de bendición, y aún para esas cosas tan naturales, la llenura del Espíritu hace la diferencia, porque ministras a la gente que recibes. Hermano, mire, la alberquita tiene por ahí a lo mejor un hoyito y ya se mojó la alfombra. Pues ahí déjenla, pues qué, yo no la puse. Pero cuando alguien está lleno del Espíritu, pastor, traigo una jerga, hago algo, le acomodo, muevo, hago, deshago, porque el Espíritu Santo muda el corazón. El rey Saúl, dice la palabra de Dios que cuando él fue escogido para ser el rey, él era muy temeroso, era muy tímido, pero Dios lo eligió y le dijo a Samuel: este es el rey y a él lo vas a ungir. Y a partir de que lo ungieron, que representa esa llenura del Espíritu Santo, la Biblia dice que Dios le mudó el corazón. A veces requerimos que Dios mude nuestro corazón porque somos muy cobardes. Nos da miedo la predicación de la palabra en la calle, y no se diga aquí en un púlpito. Nos da miedo poner las manos en un enfermo para orar, porque qué tal si no pasa nada. Y la pregunta es: ¿y si sí pasa? Nos da miedo orar en público porque no sé qué decir y voy a tartamudear. ¿Acaso no Moisés era tartamudo y Dios le dijo: ¿no acaso yo di la boca? Yo puedo hacerlo. La llenura del Espíritu a través de nuestra vida hace la diferencia. ¿Qué tan lleno estás? Yo recibí el bautismo del Espíritu hace años, pastor. Ok, pero ahorita, ¿qué tan lleno estás?
Porque esa alberca, si yo no la relleno, después de un año va a estar vacía. ¿Por qué? Pues porque tiene una fuguita. Tal vez tú no tienes una fuguita, tienes una fugota. O simplemente con la vida diaria estás dando. Cuando le dices a tu vecino, Cristo te ama, fíjate que a mí me dijeron esto y yo creo que el Señor es bueno, estás dando agua. Te estás vaciando. Te estás vaciando. La llenura que tuviste hace un año, estás tomando agua para darle a alguien más de beber. Qué bendición por esos creyentes que se atreven a tomar del agua que Dios les dio y dar de beber a otros. Qué bendición, pero te vas a quedar sin agua si no te vuelves a llenar. Si esta agüita poco a poco le doy un trago yo y la voy pasando, y va a llegar el momento que ya no va a haber más agua si no la vuelvo a llenar. Hermano, yo no predico, yo no ministro. También el agua se pierde y se pudre por no usarla. El agua estancada tiene una caducidad. ¿Has abierto un garrafón ahí después de un año? Hasta huele feo. Un charco ahí. Por eso los lagos luego huelen así como a pescado, ¿no? Porque el agua estancada se echa a perder, no es óptima para beber. Hermano, yo no sé si nuestra vida se ha estancado. Si se ha estancado, tenemos que decirle: Señor, vuélveme a llenar para que esa agua reemplace y fluya como ríos. O tal vez nunca hemos sido llenos del Espíritu. La palabra de Dios enseña que Él quiere llenarnos. Lo necesitamos. Yo lo necesito todos los días para dar un consejo, para orar por alguien más, para mi propia vida, porque a veces me da temor hacer algunas cosas, pero requiero esa valentía que viene del Espíritu, el denuedo de su Espíritu en mí. A veces tengo que enseñar, dar una clase, requiero que el Espíritu me guíe, porque yo la riego y meto las patas y digo burradas. Necesitamos la ayuda del Espíritu. Y no se diga orar por un enfermo, no se diga ministrar a alguien. Tu vida misma necesita la llenura del Espíritu para ser el creyente que Dios quiere que tú seas. Ese creyente fiel, ese creyente que se para y dice: esto es lo que Dios dice. Y que tú seas testigo del Señor en tu Jerusalén, en Judea, en Samaria, y si Dios quiere, hasta lo último de la tierra. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Puede pasar el resto del grupo de alabanza, por favor. Jesús, cierra tus ojos, levanta tus manos. Espíritu Santo, tú quieres llenarnos. Espíritu Santo, tú quieres llenarnos. Señor, tú prometiste que seríamos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y todo creyente necesita esa experiencia. Lo necesitamos, Señor, lo necesitamos. Y nunca más seremos iguales. Porque cuando tú llenas al creyente, nuestra vida cambia. Lo que antes, Señor, pensábamos no poder hacer en nuestras fuerzas, en ti podemos. Porque con tu ayuda, Señor, nada será imposible. Nada será imposible. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Hay un canto viejito, pero expresa eso que estamos ministrando. Espíritu de Dios, lléname. Y vamos a decírselo. Sí, levanta tus manos.
Señor, trae convicción. Trae anhelo al corazón de tu iglesia por ser llenos. Sí, lléname. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Dile, sí, lléname, sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Una vez más, dile, sí, lléname, sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Espíritu Santo, queremos que tú llenes nuestras vidas. Tu iglesia necesita ser llena de tu Espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús. Una última vez, lléname. Sí, lléname. Llénanos. Espíritu Santo, te ruego que tú te muevas en medio nuestro. Te ruego, Señor, que tú empieces a bautizar a tu iglesia en este día con esa llenura. Te recuerdo que para ti es la promesa y Él te quiere llenar. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, quieres venir aquí al frente, vamos a orar por ti. Si nunca has recibido ese bautismo en el Espíritu, vente. Es tu día. O tal vez lo has recibido en algún momento de tu vida, pero sientes que el agua ya se te acabó y necesitas otra vez esa llenura. Entonces hoy es un día de impartición y derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida, que te quiere llenar, que te quiere saciar, que quiere venir a poner en ti ese poder, el cual necesitas para cumplir el propósito de Dios, el cual necesitas para poder hacer la voluntad del Señor y estar capacitado en su poder. Tú que estás aquí al frente, levanta tus manos y vamos a decir una vez más: no paren, métanse en el río, por favor. Con ese mismo canto, no cambien. El Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas, ven sobre nosotros, Señor. Les ruego, líderes de célula, de área, pastores, ayúdenos a orar y a ministrar la llenura del Espíritu. Oh, si tú estás en tu lugar y oras ya en otras lenguas, ayúdame a orar por mis hermanos. Y si no oras en otras lenguas, ven aquí adelante, puedes creerlo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser, llena mi ser. Una vez más, Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena tu iglesia, llena mi vida. Sí, Señor, llénanos. Llena tu preciosa iglesia, llena tu preciosa iglesia con tu Espíritu Santo. Llena mi ser. Sí, lléname. Sí, lléname.
lléname con tu presencia.
Gloria, aleluya. Gloria a mi Señor. Vamos, sígalo. Aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria a mi Señor. Levante sus manos a Él y diga: te adoramos, te adoramos. Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con todo mi espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Ramandoro, coba, bala, la mandere, Gloria, aleluya. Gloria a mi Señor. Aleluya. Aleluya. Señor, creemos en ese derramamiento de tu Espíritu sobre tu iglesia y oramos, Padre, que se cumpla la palabra de Dios que en Joel fue escrita: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Hoy declaramos sobre nuestra familia tu llenura. Si está tu familia al lado tuyo, ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Dile: Dios, yo los declaro llenos de tu espíritu. Que la llenura es evidente en nuestra familia. Que somos familias que establecen tu reino. Que somos familias que establecemos tu reino. Familias que traen el reino de Dios con demostración de poder. En el nombre de Jesús, sea llena tu iglesia. Que empezamos a ver una nueva etapa de llenura. Una nueva etapa, Padre, de un mover diferente de tu espíritu en nuestra vida. Fluyan los dones, fluya la palabra profética, fluyan las sanidades y los milagros en medio de nosotros. Señor, desde el mayor hasta el menor, fluya, fluya, fluya tu gracia sobre tu iglesia. Desata tu poder, Señor. Desata tu poder, Jesús, sobre nosotros. Una iglesia llena de tu espíritu. Necesitamos ser llenos. Ser llenos de ti, Jesús. Oh, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Recibimos de ti. Gloria, aleluya. Gloria, mi Señor. Última vez te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Gloria a mi Señor. Ahora pon tus manos así como para recibir de Dios un momento. Dile: Señor, recibimos de ti. Recibimos de ti, Jesucristo. Recibimos de ti. Aquel que está lleno, llénale más. Aquel, Señor, que está vacío, haz que broten de su interior ríos de agua viva. Aquel, Señor, que ya ha experimentado el caminar en ese río, llévalo a una profundidad mayor, porque en ti siempre habrá más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No queremos terminar este tiempo sin hacer un llamado a aquellos que nunca han recibido a Cristo en su corazón, que nunca le han rendido su vida a Cristo y que tal vez es la primera vez que están aquí o han venido en otras ocasiones, pero nunca han hecho una oración rindiéndole su vida a Jesús. Si este fuera tu caso, hoy quiero orar por ti y guiarte en una oración para que tú puedas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo en su corazón? Es tu oportunidad y tu día de salvación. Todos somos de casa. Si hubiese alguien, yo voy a estar aquí al frente todavía un momento más. Vamos a terminar, vamos a despedirnos, cantamos. Y si alguien aún quiere recibir a Jesús, yo lo espero aquí para que podamos orar. Padre, bendice a tu iglesia. Creo que tú llenas a cada uno de nosotros. Aún el que ya siente que está lleno, yo declaro que pones más hambre. Porque aquel, Señor, que está saciado
no quiere más. Pero el que tiene hambre hasta lo amargo le sabe dulce. Y yo declaro que tú desatas en tu iglesia más hambre de ti, una necesidad por tu presencia creciente que empiece a surgir en el corazón de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos con un canto. Amén.